¿Qué tal? Buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a este minicurso Update Faringoplastía y Bases de Sueño, que está reuniendo a los máximos exponentes de nuestro país en este tópico, por lo cual el Colegio de Otorrinolaringólogos y Cirujanos de Cabeza y Cuello del Estado de Jalisco se siente honrado de ofrecer este relevante evento académico. Cabe hacer mención que estas actividades que iniciamos en este momento no hubiesen sido posibles sin el esfuerzo en conjunto del Comité Ejecutivo 2021 de Coxejal y en especial del entusiasmo y compromiso del doctor José Rigoberto Flores Ochoa, quien es un motor que impulsa en nuestro estado el desarrollo de tal rama de la medicina relacionada con el sueño. Sin más, reitero a ustedes la bienvenida de todos nuestros profesores, el doctor Rodolfo Lugo Saldaña, quien es otorrinolaringólogo adjunto al Hospital Constitución del Iste, Monterrey, Nuevo León, especialista en trastornos respiratorios del sueño, profesor titular del curso de alta especialidad en desórdenes respiratorios del sueño y rinología aplicada, miembro de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño, actual presidente de la Sociedad Iberoamericana de Cirugía de Sueño. También nos acompaña el doctor Rafael Moreno Sales, otorrinolaringólogo adjunto al Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, especialista en trastornos respiratorios de sueño, miembro de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina de Sueño, miembro de la Sociedad Iberoamericana de la Cirugía de Sueño. El doctor Rainerio Saldaña Cebes, otorrinolaringólogo y adjunto al Hospital Regional Militar de Chihuahua, de alta especialidad en Medicina Integral de Sueño, Clínica de Trastornos Respiratorios de Sueño de la Universidad Autónoma, miembro de la Sociedad Iberoamericana de Cirugía de Sueño. También el doctor Fernando Romo González, otorrinolaringólogo egresado del Centro Médico La Raza, Universidad Autónoma de México, especialista en trastornos respiratorios de sueño y miembro de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina de Sueño, así como también miembro de la Sociedad Iberoamericana de Cirugía de Sueño. Es mi deseo que aprovechen lo más posible estas actividades académicas y que les sean útiles y productivas. Finalmente, debo de expresar mi agradecimiento genuino a todos y cada uno de los miembros que conforman nuestro colegio por su dedicación y fidelidad, ya que sin su apoyo no hubiese sido posible concretar este proyecto a pesar de la situación actual que estamos viviendo. Sean todos ustedes bienvenidos. Sin más, pues le cedo el micrófono al doctor José Rigoberto Flores para que presente a nuestro primer ponente. Muchas gracias. Gracias. Bienvenidos, muchas gracias. Sin más, por cuestiones de tiempo y sabemos que hay mucha gente conectada ahí online, vamos a iniciar con nuestra primera charla con el doctor Fernando Romo. Él es otorrinolaringólogo, como ya lo escucharon, y efectivamente fue entrenado en la UNAM con el tema ¿qué tenemos que hacer para abordar al paciente con un trastorno respiratorio del sueño? Bueno, en lo que resolvemos un poco los contratiempos de la tecnología, les queremos dar las gracias también a las casas comerciales que nos brindan el apoyo para, a pesar de estar bajo estos tiempos, como ustedes bien lo saben, no es sencillo estar aquí al frente en el sentido económico y por de algunas disposiciones de salud, pero las casas comerciales también que nos apoyan, les queremos dar una grata felicitación. Muy buenas tardes. Muchas gracias al doctor Durán y a toda su mesa directiva por la amable invitación. Entonces vamos a empezar, como siempre, las primeras pláticas en ocasiones son las más, tal vez las más enfadosas, pero vamos a tratar de hacerla lo más práctico posible y lo más ameno. Vamos a empezar con un pequeño video.
La apnea del sueño, pues como ven, es un trastorno ventilatorio, un trastorno respiratorio nocturno, que a veces no tan solo no molesta al paciente, sino al compañero de cama o a la pareja de cama. Como vemos aquí en el video, el diagnóstico de apnea, pues prácticamente ya lo tenemos. Vamos a empezar con unos aspectos que son muy importantes y que actualmente están muy en boga. El doctor Larry Hott, en su modelo de medicina de las famosas 4P, es la primera, la medicina personalizada, que en el área de sueño, pues nos vamos al sistema PALM, que vamos a hablar un poquito de ello, que no es el tema, pero generalmente no, se va y vamos a fenotipos y a endotipos. La medicina predictiva, que está dada por los marcadores genéticos y o moleculares. La preventiva, que es la intervención en individuos de alto riesgo, que vamos a hablar ahorita, les voy a robar 2 minutos, en pacientes de SAOS y COVID, y la participativa, que son actualmente las aplicaciones móviles. ¿Hacia dónde nos lleva esto? Hacia el sistema PALM, que es un sistema de clasificación de fenotipos, donde prácticamente nosotros vamos a ver si hay un factor anatómico que produce el colapso o obstrucción de la vía aérea o un factor no anatómico. Está dado por la presión crítica de cierre, la presencia de microdespertares o arousals, el loop gain y la respuesta muscular. ¿Y a dónde nos lleva esto? A cuál es la presión crítica de cierre en cada persona, en cada paciente es muy distinto, en los roncadores, con hipopneas o con apneas. Y esto es lo que nos va a dar una pauta para ir tomando sobre todo una decisión quirúrgica. Y como vemos, el sistema PALM nos ayuda mucho en la toma de decisiones. Dependiendo del fenotipo e incluso del endotipo, es lo que vamos a ir viendo y proponiendo a nuestros pacientes. Vamos a hablar un poquito de funciones del sueño. Las funciones del sueño, para aquellos que no han leído mucho, pero en las primeras etapas de la vida, nos ayudan mucho en el neurodesarrollo de las personas, en la maduración cerebral, en los procesos de formar recuerdos, aprendizaje, o sea, en toda la esfera neurocognitiva, memoria, aprendizaje, atención, creatividad. También nos ayuda en el desarrollo del lenguaje y nos ayuda también a restaurar física y mentalmente para estar al día siguiente aptos. Es un regulador inmunológico, prepara el cuerpo para el funcionamiento diario. No, el sueño no es un estado quieto, no es un estado que no nos sirva de nada, y también para la hemostasis. El consumo de alimentos está dado por los ritmos circadianos y restaura las funciones celulares y la síntesis de proteínas. Si vemos los factores de riesgo para COVID, la edad avanzada, la hipertensión, obesidad, enfermedades pulmonares, enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal, si se fijan, son muy similares, o por no decir que son similares a un paciente con apnea del sueño. ¿Y a dónde nos lleva esto? A que los pacientes con un diagnóstico de apnea del sueño que están en espera de tratamiento, hay que priorizar su tratamiento para mitigar cualquier aumento potencial de riesgo. ¿Y hacia dónde vamos? Si nosotros vemos en aquellos pacientes con SAOS y con COVID, aumenta el número de hospitalizaciones, se duplica la insuficiencia respiratoria y la mortalidad en un paciente no controlado hasta 11.7 veces y en un paciente controlado en 6.9 veces. Por eso la importancia de un paciente diagnosticado, hay que tratarlo por las complicaciones sumadas al COVID. Y esto nos lleva ¿a dónde? A una necesidad de seguimiento estricto del paciente con SAOS y COVID. Y hay que hacer pruebas de detección de SAOS y guiar una decisión terapéutica. Y sobre todo aquí vamos a hablar al ratito de unos cuestionarios que lo hacemos hasta en 2 minutos y nos van a ayudar mucho al diagnóstico y priorizar ese tratamiento. Y esta pandemia nos ha llevado a efectos deleterios en el diagnóstico, tratamiento y control. ¿Y a dónde cae esto? A la hipótesis de la doctora Miller, que ella acaba de reportar en un metaanálisis de casi 6,000 pacientes sobre el uso de melatonina y en el sueño, que eso se los dejo de tarea para que vean que es muy importante, que ahorita el uso de melatonina en pacientes con COVID está muy en boga y tiene su razón de ser. El artículo original ahí lo tienen. Ya entrando de lleno a la plática, ¿cuál es el problema que vamos a atacar? Ronquido, apnea obstructiva, hipopnea del sueño, síndrome de resistencia a vías aéreas superiores o síndrome de hipoventilación alveolar, obesidad. Y aquí yo pongo TS porque los trastornos del sueño, el abordaje, como van a ver, es muy similar. Y hay que abordar al paciente desde un punto de vista no de trastorno respiratorio del sueño, sino un trastorno de sueño.
Los tiempos han cambiado. Inicialmente veíamos a este tipo de pacientes obesos con unos índices muy similares, con muchos datos similares a los pacientes que actualmente nos están llegando y son pacientes delgados. Lo único que varía, pues, es el peso, pero cada día nuestros fenotipos están cambiando. Voy a mencionar la palabra síndrome. ¿Por qué la voy a mencionar? Porque en abril hubo un consenso en Madrid de la Sociedad Española para Medicina del Sueño y muchas sociedades que no, quieren cambiar el término de síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño por el de nada más apnea obstructiva del sueño. Y eso pues se lo voy a dejar a su consideración. Un síndrome es el conjunto de síntomas que se presentan juntos y son característicos de una enfermedad o de un cuadro patológico determinado, provocado en ocasiones por la concurrencia de más de una enfermedad. ¿Y a dónde nos lleva esto? Pues a que si queremos un tratamiento temporal, un tratamiento permanente, ver nuestros criterios de éxito en los pacientes que vamos a manejar. Hay muchos criterios de éxito, los de Sher, que son estos que mencionamos aquí: normalizar los índices de apnea, restaurar la calidad de sueño, mejorar la saturación, reducir las complicaciones, reducir los costos. Aunque yo creo que los criterios de éxito son de cada paciente. Si el criterio de éxito es calidad de vida, si el criterio de éxito lo marcamos en los arrozales, cada paciente es distinto. No hay un traje hecho a la medida. Y lo triste es que a veces debemos un diferente diagnóstico, diferente tratamiento en una misma especialidad. El diagnóstico de apnea obstructiva del sueño, todos sabemos que es un manejo diagnóstico complejo, retador, y por lo tanto se requieren más ensayos clínicos y hay que apegarnos algo a las guías de diagnóstico clínico, que no nos ayudan en mucho porque están muy recortadas, pero sí nos van guiando hacia un diagnóstico. ¿Y hacia dónde van ellas? A evitar la apoptosis, que es la muerte celular programada por los trastornos de hipoxia reoxigenación de la apnea. Resumiendo prácticamente una apnea obstructiva del sueño, es en las vías aéreas superiores. ¿Qué sucede? Se colapsa, se ocluye total o parcialmente la vía aérea, cesa la respiración, todo termina con un despertar, un microdespertar, se reactiva la musculatura faríngea, de los dilatadores y de todos los músculos dilatadores de la faringe, y hay una reapertura. ¿Y esto por qué ocurre? Porque hay una incapacidad de los músculos dilatadores de la faringe y o los centros respiratorios. Este es un algoritmo nada más para mencionar algunos de los datos a donde nos lleva los periodos de hipoxia y reoxigenación. A rosales o a microalertamientos, hay presiones negativas, pleurales y negativas, hay una actividad neurovegetativa y a dónde nos lleva a tomar una decisión terapéutica adecuada. El consenso, aquí viene el artículo original, el consenso que fue en abril de este año, ellos definen que de apnea es la presencia de un índice de apnea hipopnea superior a 15 eventos por hora, predominantemente obstructivas, o la presencia de un índice de apnea hipopnea arriba de 5 eventos por hora, acompañado de somnolencia excesiva diurna, sueño no reparador, cansancio excesivo y o deterioro de la calidad de vida relacionada del sueño no justificables por otras causas. Como ven aquí, la definición se va a apartar un poco de los criterios de la Academia Americana de Sueño, que ahorita los vamos a ver. Y ellos dicen que el índice de apnea y hipopnea del sueño no es una guía de gravedad del SAOT, del síndrome de apnea obstructiva del sueño. Por eso ellos quieren nada más decir apnea obstructiva del sueño. Dicen que el índice de apnea y hipopnea del sueño es limitado, no refleja la heterogeneidad de la enfermedad, y ellos proponen nuevas escalas que reflejen la heterogeneidad y que sean predictores de efectos a largo plazo. ¿Y ellos qué es lo que proponen? Pues aparte lo proponen en leve, moderado y grave, y aparte nos agregan uno muy grave, y ellos proponen 5 parámetros, además del índice de apnea y hipopnea del sueño. También proponen el porcentaje de saturación de oxígeno abajo de 90% o el tiempo que está durante el estudio, la noche. Una escala de Epworth, que es una escala de somnolencia excesiva diurna, el índice de masa corporal y todas las comorbilidades. Entonces ellos lo están encasillando porque dicen que es más heterogéneo y nos pueden ayudar a tomar una decisión quirúrgica. Como les decía, los criterios de la Academia Americana del Sueño son muy similares, pero ellos lo que dicen es que ya no toman en cuenta tanto la saturación, sino el porcentaje de saturación.
la definición de apnea y hipopnea, que es la apnea es una disminución del flujo de la basal del 90% con una duración mínima de 10 segundos. En los niños es 20 segundos, pero es otro capítulo aparte de los niños. Y la desaturación es del 4% y generalmente en un 50% o más de la presión nasal por 10 segundos o más y termina por un despertar. La hipopnea tiene los mismos parámetros y tiene los mismos efectos fisiopatológicos. ¿En dónde se presentan más los eventos obstructivos del sueño? Pues en el sueño MOR. El sueño MOR está caracterizado por la atonía muscular y de ahí que se presenten más números de apneas y de ahí que anteriormente hacíamos noches partidas, noches divididas, aunque con sus bemoles, ahorita lo vamos a ver más adelante. La prevalencia del SAOS es entre un 40 y 30%, como ven no es nada despreciable, cada día tenemos más pacientes de esto y sus consecuencias, como ya todos las sabemos en este algoritmo, que hay una actividad simpática exagerada con liberación de catecolaminas, es un estado proinflamatorio, es muy similar al del SAOS, hay un estrés oxidativo, disfunción endotelial, la que puede llevar a la apoptosis endotelial, hipercoagulabilidad, alteraciones metabólicas, cambios neuroendocrinos y metabólicos. ¿A dónde nos llevan? A enfermedades cardiovasculares como la hipertensión arterial, que ahorita está muy en boga estudiar la hipertensión arterial nocturna generada en el sueño por los eventos de hipoxia y reoxigenación de las apneas. Efectos metabólicos como la resistencia a la insulina, diabetes, neoplásicos, hay muchos estudios relacionados sobre todo con melanoma, donde sí influye los trastornos de sueño en algunos tipos de cánceres. Deterioros neurocognitivos, cada día tenemos más pacientes con ansiedad, depresión y accidentabilidad o disminución de la calidad de vida. Y ellos proponen dos algoritmos para manejar a los pacientes. El algoritmo número 1 que va dirigido a los especialistas, donde vamos a ver la baja probabilidad generalmente cuando hay una baja probabilidad, ellos sugieren que los mandemos a una valoración experta con un otorrinolaringólogo o un especialista en sueño para hacer su seguimiento y su decisión terapéutica. Y el algoritmo 2 que va encaminado exclusivamente a médicos familiares, a médicos generales que prácticamente ellos detectan, sobre todo los de alta probabilidad y los de baja probabilidad, que los deriven a una clínica de sueño. Ahora sí, ¿hacia dónde queremos ir? ¿Hacia dónde vamos? Hay muchos caminos. La siguiente voy a ir esquematizando un protocolo de estudio, cómo debemos revisar a nuestros pacientes. Debemos establecer un cuaderno de trabajo, nada más quedarnos en la memoria. Es un protocolo bien establecido y el primer paso es la presentación clínica y abordaje primario en vigilia. Cómo llega el paciente a nuestra oficina, a nuestro consultorio, el motivo de consulta, el abordaje inicial es despierto, la exploración no instrumentada despierta y la exploración instrumentada también despierta. Y por último, una evaluación metabólica y psicológica y una endoscopía de sueño que el doctor Reiniero va a hablar más adelante de ello. ¿Cuál es el abordaje primario en vigilia? Pues tenemos que ver la edad. Primeramente, la edad es muy importante porque aquellos pacientes con edad avanzada, donde hay mucha laxitud de los tejidos, donde los tejidos ya no tienen hay mucha complianza, ya no son muy buenos candidatos a cirugía. ¿Por qué? Porque no son músculos fuertes. Lo tenemos que tomar con mucha cautela. El género, generalmente las mujeres antes de la menopausia no tienen muchos eventos obstructivos, después más o menos están a la par y sobre todo por la protección de los estrógenos. El índice de masa corporal, los pacientes de un índice arriba de 35, como verán, no son muy buenos candidatos a cirugía y pues tenemos que regresar a hacer un poco más de medicina general, tomarle la presión, tener una báscula, tener una oximetría, temperatura, o sea, ser un poco más viéndolo hacia la medicina general. Muchos pacientes no nos llegan porque llegan con ronquido, con apnea, nos llegan por una hipertensión arterial, disfunción eréctil, muchas otras patologías. Y estos son los síntomas que ellos nos van a decir, que vamos sobre todo a subrayar los más importantes, que es el despertar cansado. La mayoría de los pacientes es lo que nos dicen diario, me levanto cansado. La somnolencia excesiva diurna durante el día o hipersomnia, que hay muchas causas de hipersomnia, pero la principal y la primaria es la apnea obstructiva del sueño. La mayoría de los pacientes son irritables y hay un bajo rendimiento laboral y escolar. Los síntomas, perdón, el anterior. Ahorita las personas muy jóvenes, abajo de 30 años, nos están llegando por trastornos de disfunción eréctil que sí tienen relación con los eventos de sueño, ya ven sea apnea o no apnea. Los síntomas nocturnos, pues casi siempre los que lo llevan a la oficina, al consultorio, es la esposa y van por el ronquido.
y sobre todo por las pausas o apneas respiratorias atestiguadas por la pareja de cama. Paso número 2, ¿qué es lo que quiero saber? ¿Qué es lo que usamos en una clínica de sueño? Pues los cuestionarios. El primario que es la escala de Epworth, que es una escala de somnolencia excesiva diurna, está diseñada desde 1991. El cuestionario de Berlín, que nos dice los factores de riesgo para SAOS, ahorita los vamos a ver más adelante. El Stop-Bank, que combina los síntomas y características clínicas. El SACS, que es evaluar riesgo de SAOS. Son cuestionarios cortos que los podemos hacer, incluso muchos de ellos fueran sido diseñados por anestesiólogos para hacerlos en la sala de recuperación antes de pasar un paciente a sala. Cuestionarios de calidad de vida y de ansiedad, depresión. El Stop-Bank es un cuestionario diseñado por la doctora Chung en Toronto, es anestesióloga y ella lo diseñó para en las salas de recuperación poder clasificar un paciente leve, moderado y severo, y se basa en ocho preguntas: si ronca, si se siente cansado, apneas observadas por la pareja y la presión arterial. Y la B de Bank es el índice de masa corporal, la edad, la circunferencia de cuello. Como vemos, la circunferencia de cuello actualmente es un predictor de SAOS muy importante, y el género. Y lo que nos dice si es el riesgo bajo, arriba de 0 a 2 preguntas positivas, es intermedio 3 a 4 o arriba de 5, ya lo consideramos con un riesgo alto. Es la doctora Chung, que es la anestesióloga que diseñó este cuestionario. Está el SBIR-GOAL, que es un cuestionario más que nada sobre predictor de éxito en el manejo del tratamiento. El SACS, que también es un cuestionario muy sencillo, nada más nos piden la circunferencia de cuello, si es hipertenso, si es un roncador habitual le sumamos 3 puntos, apneas presenciadas otros 3 puntos, y total, si está menos a 43 es baja, si está de 43 a 48 intermedia y arriba de 48 es alta. Como ven, son muy sencillos de hacer, incluso hasta en la sala de recepción. El cuestionario de Berlín, que también es un cuestionario importante. La escala de ansiedad y depresión, porque les repito, muchos pacientes que nos llegan sobre todo por mujeres con depresión y están enmascaradas con un trastorno de sueño. Y en un metaanálisis se determinó que el Stop-Bank es superior para determinar una severidad del SAOS, y también es una herramienta ideal para diagnósticos tempranos. Entonces, este cuestionario es muy importante, incluso en los pacientes con COVID, casi se los tenemos que hacer de cajón para evitar las complicaciones. Aunque en pacientes posmenopáusicas, por el efecto hormonal, por la protección hormonal, hay que ser un poco más acuciosos. Luego nos vamos a la parte de exploración no armada, que es prácticamente observar al paciente y ver la mandíbula, la maxila, si es retrógnata, si es un falso prognatismo, si tiene hipoplasia maxilar en un falso prognatismo, que el maxilar esté retruido, el perfil retrusivo. Entonces, en fin, hay que ver también, y para ir viendo y anotando en nuestro cuaderno de trabajo el probable manejo que le vayamos a dar. La posición del dioides es importante. De hecho, en base a eso se diseñaron muchas cirugías de suspensión de dioides, en fin, que muchas de ellas ya no están en boga. La circunferencia de cuello en centímetros y el largo del cuello, que es la distancia tiromentoniana. También son muy importantes para ir tomando una decisión terapéutica. Vamos a la nariz. La nariz es algo muy importante, y más como otorrinolaringólogos, como siempre ha dicho el doctor Lugo. ¿Quién es el especialista de vías aéreas superiores? Pues el otorrino. Entonces, ni que el neumólogo ni que el neurólogo. Y la nariz es el 50% de la resistencia. ¿Y hacia dónde vamos? A que una cirugía de nariz no repercute en los índices de apnea, por lo tanto no cura la apnea, no repercute en el ronquido, pero sí podemos proponer una cirugía de nariz para apego, para adhesividad del CPAP. ¿Por qué? Porque un paciente que respira bien, duerme bien. Entonces es una cirugía que así como otorrinolaringólogos la podemos proponer. No nos va a curar la apnea, no nos va a curar el ronquido. La boca, también hay que ver el tamaño de la cavidad, el tipo de mordida, como la clasificación de Engel, si es hacia adelante, si es hacia atrás, y el estado de los dientes. También los pacientes, sobre todo mayores que son odontúlicos, pues no le vamos a sugerir un dispositivo de avance, o no vamos a pensar en un dispositivo o una cirugía ortognática en aquellos pacientes odontúlicos. El paladar, todos sabemos que un paladar alto, un paladar ojival es sinónimo de una persona que fue un gran respirador oral. Y la úvula, dentro de las cirugías de sueño, las primeras que se empezaron a hacer fueron de úvula, que eran unas cirugías muy destructivas. Actualmente, pues sabemos que la úvula tiene receptores a CO2 para oxígeno, tiene también liberación de metaloproteínas que nos protegen contra la apnea. Y no hay un consenso de cuánto debe la úvula debe de
medir, pero se dice que en promedio son 1,5 centímetros de largo por 1 centímetro de espesor, en promedio. Y pues también tenemos que ver las formas de cómo manejar la úvula, las cirugías de línea media y cirugías destructivas quitándonos la amígdala. La lengua, ¿cómo la vamos a valorar? Pues con las escalas que ya están dadas. Inicialmente fue la escala de Malapanti, que es una escala diseñada por anestesiólogos para ver el grado de intubación que tenían los pacientes, pero actualmente el doctor Friedman hizo su propia clasificación. Como ven, son similares. La única diferencia es que uno tiene el Malapanti, la lengua afuera, y la clasificación de Friedman es la lengua hacia adentro en la boca. Entonces no voy a detenerme en todos los estadios porque esas clasificaciones la encuentran en todos lados. La clasificación de amígdalas de Friedman, que todos ya las conocemos como otorrinolaringólogos, que son intravélicas, que rebasan el pilar, en fin, incluso que son contactantes. También es la clasificación de Friedman de amígdalas. Y la estadificación del arco palatino, que es muy importante, nada más con abrir la boca. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar en varios factores. A ver las variantes anatómicas del músculo palatofaríngeo o pilar posterior, como quieran mencionarlo, la configuración del arco palatino, la distancia entre un pilar y otro y el tono, también para que nos haga una guía adecuada para seleccionar nuestra técnica quirúrgica. Es una vía fácil de describir, es una variante anatómica de paladar y pared faríngeo lateral y se denomina PAS. ¿PAS por qué? Porque es el sistema para estadificar arco palatino. Y a la vez, este es un artículo que el doctor Lugo nos lo pasó, donde nos dice las clasificaciones de PAS 0, 1 y 2 y 3, y también nos dice abajo, es muy importante porque también de acuerdo a esa clasificación, nos va orientando hacia la decisión terapéutica, sobre todo decisión quirúrgica, que es el motivo de este curso. La distancia interfalángica es entre el pilar posterior en ambos, y el grado 0 es ausencia, que está ausente. El grado 1 es arriba de 4 centímetros, hasta el grado 4, que está ya muy cerca y es de 2 centímetros. Es como vamos a ir estadificando nuestro arco palatofaríngeo. Y la simetría, que solo es posible encontrar a veces en amígdalas muy intravélicas, grado 1 o 2, nunca en amígdalas grandotas. ¿Por qué? Porque nos está tapando, nos está cubriendo el pilar posterior. La hipertrofia muscular también es importante. Si son unos pilares hipotróficos, pues ahí podemos ir pensando en una cirugía de reposición de Lío, de Mantovani o Vicini, cualquiera de ellas, cirugías no destructivas. Si vemos unos pilares fuertes, pues nos podemos aventar hasta con un Cajali 6, que es la actual faringoplastía. Vamos a la exploración prácticamente armada, instrumentada en vigilia. No es lo mismo. No es lo mismo estar sentado que estar acostado, ¿sí? Aquí en la instrumentación armada ya vamos a necesitar un nasofaringoscopio donde vamos a ver los espacios retropalatinos, retrolinguales y amígdalas linguales y la epiglotis. Por obvio de tiempo, también la clasificación de las amígdalas linguales de Friedman, que es que también nos ayuda a estadificar, y la epiglotis, como les decía, cada día hay más patologías sobre la epiglotis y es el colapso que puede provocar, por ejemplo, la forma en omega o la de trapdoor o floppy, y nos podemos ayudar con la maniobra de Smarch. Hay otras maniobras como la de McCorner-Geheim, que es valoración de hipofaringe despierto y nos ayuda para ver también la comisura de las cuerdas bucales. La maniobra de Müller, que también nos va ayudando sobre todo a llegar a un diagnóstico. El Pan-Rottenberg, que se le pide al paciente que semeje un ronquido inhalado fuerte por la boca y lo calificamos. Luego se le pide que semeje ese mismo ronquido, pero con la boca cerrada. Y es positivo cuando el paciente no logra semejar. Esto también nos va orientando a que este tipo de pacientes con un Pan-Rottenberg positivo, pues es muy posible candidato a una cirugía nasal. La endoscopia de sueño, de que el doctor Reiniero nos va a explicar más detenidamente. Y pues todos sabemos de que un simple estudio cefalométrico nos puede ayudar, es muy económico. ¿Por qué? Porque no es lo mismo contenido que continente. Y hacia dónde va a llegar, nos va a dar mucha información. No tenemos mucha formación nosotros como maxilos, pero sí nos va a dar muchos puntos, mucha información en los espacios retropalatales, retrolinguales, incluso en la distancia tiromentoniana, que un paciente no debe superar los 17 milímetros para un buen resultado. Y es un metaanálisis que también de lo mismo, que nos va diciendo hacia dónde va la exploración en la cefalometría. El frenillo es muy importante, sobre todo en niños, que es donde más se ha estudiado. Y para concluir,
nada más, el SAOS es una enfermedad sumamente grave, extraordinariamente frecuente cada día, sean índice de masa corporal alto, gordos o no gordos, obesos o no obesos, y la fisiopatología es muy compleja, afecta la calidad de vida. Hay personas que se han divorciado, han perdido los negocios y se han ido a la calle, y la mayoría de veces es incontrolable y es potencialmente mortal, que es la muerte súbita. El objetivo es promover y conocer estos trastornos entre médicos y establecer su correlación. Gracias.